Bienvenidas, queridas mujeres, a nuestra sensibilización en conceptos básicos en violencias basadas en género y equidad de género. Este espacio es creado por la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género de Cundinamarca. Empecemos. Esta primera actividad consiste en que cada una de ustedes va a pensar si la frase que yo voy a decir es sexista, es decir, discriminatoria, discrimina por razones de género o sexo, o no sexista si no discrimina por razones de género o sexo. Empecemos. Primera frase, corres como niña. ¿Dedito arriba o dedito abajo? Dedito arriba quiere decir no sexista, es decir que está ok. Dedito abajo quiere decir que es sexista. Esta frase tiene dedito abajo porque es una frase sexista. Hay muchos niños que corren despacio o rápido y hay muchas niñas que corren despacio o rápido. Sigamos. Hay una vacante para que un hombre o una mujer ocupen el puesto de conductor o conductora de tractomula. Dedito arriba o dedito abajo. ¿Qué piensas? Esta frase tiene dedito arriba, es decir, que es no sexista. No están discriminando por razón de el sexo. Sigamos. Calladita, te ves más bonita. Dedito arriba o dedito abajo. Dedito abajo para esta frase, porque calladita no te ves más bonita. Las mujeres tenemos derecho a tener carácter y opinión. Sigamos. Los derechos humanos. Los derechos humanos son interdependientes, indivisibles, interrelacionados, es decir, que todas y todos tenemos los mismos derechos humanos. La persona que trabaja contigo, tu compañero, tu hija, tu hijo, todas las personas que nos rodean tenemos los mismos derechos humanos. Los derechos humanos son universales, son inalienables, es decir, que yo no los puedo vender. Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los derechos humanos de las mujeres tienen toda una historia relacionada con ellos. Aquí vemos unas imágenes de mujeres de los años 60 y quiere decir que muchas de esas mujeres levantaron sus voces colectivamente para decir que ellas también deberían ser ciudadanas y deberían tener los mismos derechos que los hombres. Vamos a ver un video de ONU Mujeres en donde nos cuentan en tan solo 3 minutos cuál es la historia de los derechos humanos de las mujeres. Las mujeres y las niñas son líderes, impulsoras de cambios, cuidadoras y encargadas del mantenimiento de la paz. Pero aunque tienen una función empoderada en nuestras sociedades, las mujeres y las niñas siguen teniendo que luchar por sus derechos. ¿Cuánto hemos avanzado y cuánto trabajo queda por hacer? ¿Cómo puedes impulsar esta lucha por la igualdad de derechos? La lucha de las mujeres por la igualdad de derechos comenzó hace siglos. El año 1848 supuso un hito para el movimiento por los derechos de las mujeres con la Convención de Seneca Falls, en la que las activistas reclamaron públicamente sus derechos civiles, sociales, políticos y religiosos. En 1893, Nueva Zelanda demostró al resto de activistas del mundo que era posible lograr el derecho al voto igualitario a través de la defensa de los intereses sufragistas. A comienzos del siglo XX, las mujeres de todo el mundo intensificaron sus movilizaciones por la igualdad de género y se vivió una rápida evolución de su función en el mercado laboral, con el acceso a puestos que trascendían las labores de cuidado. En 1945 nació la Organización de las Naciones Unidas como respuesta a la destrucción provocada por las dos guerras mundiales, y Eleanor Roosevelt supervisó la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ella fue una de las personas que defendieron con vehemencia la necesidad de subrayar los derechos de las mujeres en la declaración. Así se sentó la base para las normas y los estándares internacionales sobre los derechos de las mujeres.
Durante las décadas siguientes, las mujeres empiezan a hacer historia y asumir puestos de liderazgo en el gobierno, mientras las activistas de base completan el impulso internacional, convirtiéndose en poderosos símbolos de resistencia feminista y cambio social. Esta tendencia alcanzó su punto culminante en 1995, cuando la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing presentó una visionaria agenda internacional por los derechos de las mujeres y las niñas. A pesar de todos los avances, la llegada del siglo XXI no ha supuesto la desaparición de los estigmas patriarcales y diversas líderes ejemplares se han levantado para hacerles frente. Con la aparición de la era digital, las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial para unir a la población en la lucha contra la injusticia. La voz de una sola mujer se oye ahora más fuerte que nunca. Las activistas de base inician movimientos sociales en línea y sobre el terreno, en todas partes, desde grandes ciudades a pueblos, inspirando a las futuras generaciones de mujeres y niñas líderes. Gracias a una incansable campaña, estos movimientos están logrando transformaciones políticas que apuntan a un auténtico cambio en la mentalidad y las prácticas relativas a la igualdad de derechos en todo el mundo. ¿Dónde estamos ahora? Un cuarto de siglo después de la Declaración de Beijing, las mujeres y los hombres deben movilizarse juntos para superar los obstáculos a los que todavía se enfrenta la igualdad de género. Deben luchar para poner fin a la violencia de género, para garantizar el acceso a la atención sanitaria, por la igualdad salarial y por una participación igualitaria en la vida política. Aún no hemos acabado. Sé parte de la generación igualdad y permítenos seguir escribiendo la historia de forma colectiva. Como pudieron ver en este video, hay mucha historia detrás de nuestros derechos. A veces pensamos que tenemos los derechos ya adquiridos, pero esto ha sido una lucha de muchas mujeres. Los derechos humanos de las mujeres tienen un marco normativo internacional, es decir, estamos protegidas internacionalmente. Acá podemos ver un poco más de historia desde 1979 con el instrumento internacional más importante que nos protege a nosotras las mujeres, que es la CEDAW, por sus siglas en inglés, que significan Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Ya un poco más reciente, en 1994, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, llamada Convención Belém do Pará. ¿Por qué tiene este nombre? Porque se realizó en Belém do Pará, en Brasil. 1995, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Luego vemos el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en 1998. Y finalmente, y nuestros preferidos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o los famosos ODS. Ya vamos a hablar de ellos. Estos se dieron en la Agenda 2030 y su relación con la igualdad de género. En el 2015, ya vamos a verlo, en el 2015 193 países se comprometieron a cumplir 17 objetivos de desarrollo sostenibles, 169 metas y en un periodo de 15 años. Es decir, en el 2030 a Colombia nos van a sentar y nos van a decir qué han hecho para cumplir con estas 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas. La principal para nosotras es la igualdad de género y este es el objetivo de desarrollo sostenible número 5. Y aquí vemos cada una de estas casillitas que son acciones para cumplir con esta igualdad de género en cada uno de esos 193 estados que se comprometieron. Primero, poner fin a la discriminación de la mujer. Segundo, eliminar todas las formas de violencia de género. Tercero, eliminar el matrimonio infantil y mutilación genital femenina, la cual aún se ve en estos tiempos. Pensamos que no es tan común, pero sí lo es. Cuarto, reconocer trabajo de cuidado y doméstico. Estos cuidados en las mujeres no son reconocidos. Ahora vamos a ver algunas cifras que nos muestran la realidad de
este cuidado no remunerado, no solamente con los niños, sino con los adultos mayores. Quinto, participación plena e igualdad de oportunidades. Es decir, que las mujeres podamos ser candidatas a puestos políticos y que podamos tanto elegir como ser elegidas sin ningún tipo de discriminación. Sexto, acceso a la salud sexual y reproductiva y sus derechos. Importantísimo, porque esto genera un círculo de pobreza. ¿Por qué pasa esto? Porque las niñas y las adolescentes no tienen acceso o no tienen información o no tienen cómo comprar o acceder a los métodos de planificación familiar, lo cual genera embarazos no deseados y lo cual nos lleva nuevamente a los círculos de pobreza y los círculos de dependencia de la pareja. La siguiente, igualdad de derechos en cuanto a recursos económicos. No podemos estar sometidas a una pareja que no nos deja actuar libremente en materia económica. Octavo, mejorar el uso de las tecnologías y las TICs para las mujeres, las niñas y las adolescentes. Y finalmente vemos las políticas y leyes para la igualdad. Vamos a un tema muy lindo, sororidad. ¿Qué significa sororidad? ¿Te has preguntado qué significa esto? La sororidad es solidaridad femenina. Mujeres que caminamos juntas hacia un mismo fin. Mujeres que nos apoyamos las unas con las otras. Nos han enseñado que debemos competir desde muy pequeñas y no nos enseñan a trabajar en equipo, mientras que los hombres es un poco diferente. Con los hombres, si ellos discuten o se pelean, a los 5 minutos ya los vemos nuevamente en amistad, mientras que las mujeres olvidamos mucho más lento. Así que tú, mujer que estás viendo esto, te invito a que actúes en sororidad. Nosotras las mujeres somos muy distintas y muy diversas, pero asimismo tenemos también muchas necesidades, problemas muy parecidos a las otras. Así que te invito a pensar cómo estás actuando tú. ¿Estás actuando en sororidad? Ahora vamos a ver algunas de las cifras en cuanto a discriminación. Esto nos lo dice ONU Mujeres. Una de cada tres personas han sufrido violencia física o sexual. Ojo, mujeres, en algún momento de su vida, principalmente por parte de un compañero sentimental. Una de cada tres mujeres. Pregúntate si tú o alguna amiga o mujer conocida han sufrido de violencia física o sexual en algún momento de sus vidas, ya sea en el espacio público o en el espacio privado. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes haber vivido algún tipo de estos episodios de violencia en el Transmilenio, en el metro, en un bus, en la calle o hasta en tu propia casa. Hay otras, digamos que barreras, brechas, discriminación en otras áreas como la política. Por ejemplo, las mujeres ocupan apenas el 24% de los escaños parlamentarios en todo el mundo. En Cundinamarca, por ejemplo, para este periodo de los 116 municipios, tenemos tan solo 21 mujeres alcaldesas. En la familia, en la nacionalidad, en el empleo, por ejemplo, en todo el mundo las mujeres perciben un 23% menos que los hombres en concepto de ingresos económicos. En el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, que lo veíamos anteriormente, fíjense en esto, mujeres. Por un día, las mujeres dedican 3 veces más horas que los hombres a las tareas domésticas y de cuidados no remunerados por día. Ahora bien, ¿qué es equidad de género? La equidad de género consiste en estandarizar
las oportunidades existentes para repartirlas de manera justa entre ambos sexos. Los hombres y las mujeres debemos contar con las mismas oportunidades de desarrollo. Acá ponemos esta balanza para mostrarles que históricamente las mujeres no hemos estado como está esta balanza, no hemos estado en equidad, hemos estado abajo, discriminadas, violentadas. La idea de la equidad de género es que esas oportunidades sean repartidas de manera justa. Ahora nos vamos con el marco normativo nacional. Ya vimos el internacional. La Constitución Política, nuestra Ley 248 y la ley más importante, y ya vamos a hablar de ella, en materia de sensibilización y prevención y sanción es la Ley 1257. Mujeres, nunca la olviden, por favor. La Ley 1257 nos protege a nosotras las mujeres. Tenemos nuestro documento COMPES social, que actualmente sigue vigente. Es nuestra política pública nacional de equidad de género para las mujeres y el plan integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias. La ley 1761, una ley bastante controversial, es muy dolorosa, pero realmente celebramos que haya una ley por la cual se haya creado el tipo penal de feminicidio como un delito autónomo. También ya vamos a profundizar en ella. Ley 1773 o la ley Natalia Ponce de León. Ley de víctimas de ataques con ácido o agentes químicos. Tipifica como delito autónomo esta conducta. Y el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, Pacto por la Equidad de las Mujeres. Acá en esta imagen vemos una imagen muy representativa. Es la primera vez que una mujer vota en Colombia, en 1954. Quiero que ustedes reflexionen y piensen, para nosotras es tan normal votar que tal vez no nos hemos preguntado si nuestras abuelas o las madres de nuestras abuelas podían votar. Tal vez ellas no eran consideradas ciudadanas. Así que gracias a que muchas mujeres levantaron su voz, hoy en día tenemos este derecho. Nos vamos a la ley 1257, la que estábamos hablando anteriormente, de 2008, en donde nos dicen qué es la violencia contra las mujeres, porque muchas veces pensamos que la violencia es solamente un golpe, es solamente sangre o violación, y esto no es así. Por violencia contra la mujer se entiende, ojo, cualquier acción u omisión, es decir, que si yo dejo de hacer, yo no actúo para ayudar a alguna mujer, también estoy ejerciendo violencia. Que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial. Es decir, hay muchas clases de violencias contra la mujer. Violencia sexual, violencia psicológica, violencia económica o patrimonial. Por su condición de ser mujer, así como las amenazas. Ojo, mujeres, que las amenazas también. Es decir, cuando por WhatsApp, cuando por redes sociales nos dicen, la voy a matar, la voy a violar. Las amenazas también son consideradas violencias contra la mujer. La coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el ámbito privado. Continuemos. Nos vamos a la ley 1761, ya habíamos mencionado algo, o la ley Rosalvira Celi sobre feminicidio. Ya ustedes habrán conocido la historia tan horrorosa que le sucedió a Rosalvira Celi, asesinada, violada y empalada en el Parque Nacional de Bogotá.
Gracias a la lucha de su hermana es que se creó esta ley. ¿Y qué es el feminicidio? Asesinato de una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género. Este tipo penal será agravado cuando sea cometido, 1, por un servidor público, 2, la víctima sea menor de 18 años o una adulta mayor de 60 años, sea cometido por varias personas o le anteceda una agresión sexual o sea perpetrado por la pareja o expareja de la víctima. Y aquí, ojo mujeres, porque los feminicidios no son crímenes pasionales. Los feminicidios no son accidentes. Los feminicidios no son fenómenos aislados que ocurren de vez en cuando. Es una realidad. ¿Y qué pasa con esto? Siempre se debe proteger la identidad de las mujeres, confidencialidad total. Siempre se debe evitar la revictimización de la imagen de la mujer. No debemos ser amarillistas. No debemos, si una mujer llega y nos cuenta algo que le sucedió, no podemos estarla obligando a que cuente y cuente y cuente nuevamente su historia. Y nunca debemos culpabilizar a las víctimas. Ley 1773 o la Ley Natalia Ponce de León. Aquí vemos en estas imágenes Natalia Ponce de León en la primera imagen. Esta primera no le había ocurrido nada. La segunda ya fue víctima de un ataque con ácido por un acosador que vivía cerca de ella, aquí en Bogotá, en Colombia. Y acá la vemos en la última imagen, después de 30 cirugías, y ella sigue tratando de reconstruir su vida, su rostro y su cuerpo. Natalia Ponce de León tiene una fundación y ahora definitivamente es una abanderada de los derechos de las mujeres. Esta ley endurece las sanciones a los agresores, elimina beneficios como la suspensión condicional de la ejecución de la pena y establece la obligación por parte del Estado de expedir una política pública de atención médica y psicológica integral a las víctimas. Acá tenemos un glosario de lo que venimos hablando. ¿Qué son violencias contra las mujeres? Entonces, hagamos un recorderis. Por violencia contra la mujer se entiende, ya lo habíamos hablado, cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de ser mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad, cuando encierran a las mujeres, cuando se les llevan sus documentos, su pasaporte, su cédula, bien sea que se presente en el ámbito público o en el ámbito privado, ya lo hablamos, sea en el transporte o por mi pareja. Sororidad, no pueden olvidar este término. Solidaridad, hermanamiento, complicidad o alianza entre mujeres. La sororidad es la clave para crear redes de mujeres que caminamos juntas hacia la igualdad. Y discriminación, también lo hablamos anteriormente. Es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres, ya sea en las esferas políticas, ya lo hablamos, económica, social, cultural o civil o en cualquier otra esfera. Esto lo encontramos en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW. Recuerden que este es el instrumento más importante a nivel internacional. Listo. Sexo, género, feminicidio. ¿Qué quiere decir esto? El sexo son los rasgos naturales, congénitos, universales, relativos a la naturaleza biológica. Esto se relaciona con la caracterización de machos o hembras. En cambio, el género es la construcción social y cultural a través de la cual se asignan significados y responsabilidades a los seres humanos. Feminicidio
ya lo hablamos. En Colombia el feminicidio fue tipificado, ya lo vimos, como un delito autónomo por la Ley 1761 de 2015, que lo define como el asesinato de una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género. Hasta aquí llegamos, mujeres, con nuestro primer taller de conceptos básicos sobre violencias basadas en género y en equidad. Por favor, esperen otros de nuestros espacios, estén muy pendientes de nuestra página web, nuestras redes sociales de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, porque vamos a tener muchas oportunidades para ustedes, para que se capaciten y estemos en contacto. Gracias, mujeres.